El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si se bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oremos. Padre, gracias te damos por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado para escribir lo que vemos aquí, en la manera que Él se inserta, Señor, en lo que es este don de lenguas, haciendo ejemplos, Señor, hipotéticos, Señor, que Él dice como si yo, y podemos entender más, Señor, en esa manera. Pedimos ahora que nos ayudas a entender, Señor, lo que estos versículos dicen y que sea para nuestra edificación, Señor, la edificación de la iglesia y para tu gloria, para podemos exaltar tu nombre, Señor, aquí hoy en día en nuestro servicio de adoración. Pedimos, Padre, tu guía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como ya hemos visto, Pablo en estos capítulos está hablando a la iglesia de Corinto acerca del uso o mal uso de dones espirituales. De dones espirituales y más específico, como dije, el don de lenguas. En este capítulo 14 les habla de este don de lenguas porque ellos miraban este don como algo especial, en que se elevaba el uso más que los otros. Ellos estaban mirando este don que era algo muy especial, que el que hablaba en lenguas era uno que era más espiritual y realmente era un mal uso de este don, elevándolo más que los otros dones espirituales. Y el don de lenguas nosotros sabemos que era un don, una manifestación del espíritu de hablar un idioma que no aprendieron en la manera normal que uno aprende a hablar otra lengua, otro idioma. Y tenemos que entender, la palabra para lengua es idioma en los escritos originales. Y aquí Pablo les está enseñando acerca del uso de este don por el hecho que ellos estaban elevando y abusando el don. Ellos lo estaban usando en una manera donde nadie entendía, nadie podía entender lo que estaban diciendo, donde nadie podía recibir el beneficio del mensaje o de provecho del don, edificación, que es el propósito de cualquier don. Vimos en capítulo 12, versículo 7, que dice que las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones son manifestación del Espíritu Santo para provecho. Eso es muy importante. Cada don tiene ese propósito de edificación. Y eso vimos, vamos a ver en estos versículos hoy. Y creo en estudiar este capítulo, ustedes están pensando, ¿por qué Pablo está repitiendo lo mismo? El mismo punto. Que está enfatizando el mismo punto de este don repetidamente, realmente que esto es, y realmente sí está haciéndolo. De este don tiene que ser entendido,
tiene que ser un mensaje que uno puede entender para la edificación del cuerpo. Y lo está hablando, lo está diciendo repetidamente, pero en estudiarlo, como nosotros lo estamos estudiando, podemos ver la diferencia en cómo está explicando Pablo en cada párrafo. Lo explica en una manera diferente, y mirándolo cuidadosamente como nosotros lo estamos mirando, estamos viendo diferencias. Sí, él está hablando de lo mismo, del don de lenguas, está siendo abusado, nadie lo está entendiendo, que no lo deben usar si no hay intérprete, si no hay quien lo entiende, y todo don es para la edificación. Y vimos en 1 a 5 para edificación, en 6 a 12 para edificación. Eso es el punto principal. Cada punto aquí es importante, por eso estamos viéndolo versículo por versículo para ver que Pablo lo que está diciendo en este don. Y si ve 1 a 5 que vimos, hay cierto punto. En 6 a 12 hay cierto punto. Y aquí en 13 a 19 también hay cierto punto. 13 a 19 es un párrafo que estamos viendo ahora. Ya lo leímos, pero realmente solamente vamos a cubrir 13 y 14 aquí hoy en día, porque estos dos versículos en el griego dicen algo muy específico que parece diferente de lo que vemos aquí en estos dos versículos en español o en inglés, en la manera que está escrito. En mi opinión, está escrito muy mal en las interpretaciones de hoy en día, porque uno puede tomar un significado muy erróneo de estos dos versículos, y lo vamos a ver hoy. Por esa razón nomás vamos a ver estos dos, 13 y 14. Aquí en versículo 13 Pablo está hablando de algo que estaban haciendo en la iglesia en Corinto, ejerciendo el don espiritual de lenguas, pero aquí él está hablando de orar en lenguas. Orar en un idioma extraña es lo que está. Y cuando él dice aquí en versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña o lengua desconocido, cuando él dice eso en este versículo, él está hablando de orar en lenguas. Y entendemos eso porque dice en el contexto del resto de los versículos que vamos a ver, especialmente en versículo 14, donde dice, porque si yo oro en lengua desconocido. Él está hablando de orar en lenguas. Orar en lenguas. Uno dice, wow, esa es una manifestación de lenguas que yo no entendía que eso se iba a hacer. Nos dice que hay, y esto nos dice que hay más maneras, más que una manera de usar el don de lenguas. Puede ser hablar en lenguas una proclamación, como hemos visto en los primeros 12 versículos, que es una proclamación, es un mensaje, una profecía en lenguas. Puede ser una oración que estamos viendo aquí, y podemos ver en versículo 15 que puede ser un canto. Estaban cantando en lenguas también. Pero aquí en versículo 13, él está hablando de esta oración. Que cuando uno está orando en esta lengua, el que lo está hablando, que lo haga con la intención, y eso es importante, escucha, que hay interpretación de la oración. Eso es el significado de este versículo. Que el que ora en lenguas lo hace con la intención que va a ser interpretado. Y uno dice, ¿con dónde se ve aquí? Pero eso es el sentido de este versículo en la manera que está escrito en el griego original. Porque lo que eso es que, ¿en qué quiere decir la palabra poder? Aquí en versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Okay?
uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo uno interpreta ese versículo, especialmente esa palabra poder. Él no está diciendo que el que está orando en la lengua que pide que lo puede interpretar. Y él no está diciendo en este versículo que está pidiendo por el don de interpretación. Aunque así se parece. Porque dice el que habla en esta lengua extraña, estamos hablando de la oración, pide en oración poder interpretarla. Eso parece que él está pidiendo que Dios dame el don de interpretación. Eso no dice, aunque parece que dice eso, así no es en el griego. Esa palabra poder tiene la idea con el fin de o con la intención. Entonces él dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración al fin que sea interpretado. Así es como dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, que está orando en lengua, ora con el fin que sea interpretado o con la intención que va a haber interpretación. Es que ese deseo de que lo entienden es el fin que desea. El que habla las lenguas, ese es el deseo cuando él está ejerciendo ese don espiritual. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es el deseo en usar cualquier don que es para edificación, como vemos en 12:7. Cualquier manifestación del Espíritu es que para que sea entendido, ¿ok? Para que sea para edificación, perdón. Y esto es el fin que desea el que está usando este don de lenguas correctamente, en la manera correcta, que sea usado con interpretación, con entendimiento. El punto no es usar el don. El punto no es apantallar el don. El objetivo es interpretación. Interpretación tiene que ser el fin de este don. Y lo que quiere decir, lo que Pablo dice aquí es que este que va a orar en esta lengua, que ya sabe, ¿entiende eso? Que ya sabe antes que lo hace, antes de orar en lengua, antes de hablar en lenguas, ya sabe que va a haber interpretación. Ya lo sabe. ¿Okay? Se asegura eso antes, con la intención que sea o que hay interpretación. Eso es la idea en versículo 27. Mira, observa el versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto 2 o a lo más 3, esto es en un servicio, y por su turno, y uno interprete. Pablo está diciendo en este servicio de adoración, si va a haber lenguas, que sea 1, 2, a lo más 3, y que hay interpretación. Está diciendo, versículo 10, y uno intérprete. Y luego, eso es lo que dice. Eso es la dirección, la guía, la regla del don de lenguas. Luego dice en versículo 28 que si no hay eso, si no hay intérprete, ¿qué? Que se calle, que no habla. ¿Cómo va a ser que no hay intérprete? ¿Cómo va a saber antes? Tiene que saber anteriormente que va a haber intérprete. Es lo que implica estos versículos. Uno no debe hablar en lenguas, uno debe orar en lenguas si el fin no es que lo interpretan. El fin no es solamente usar el don, como vimos, no solamente usar el don. El fin no es un éxtasis, que uno llega, comienza a hablar un don para llamar la atención, para pantallar su espiritualidad. Eso no es el don. Eso no es el fin del don. El fin es que sea interpretación para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia.
para que podamos estar renovando nuestro entendimiento por la palabra de Dios. El fin es que sea interpretado, porque lo que pasa cuando hay interpretación, lenguas llega a ser, cuando es interpretado, hay edificación y ya no es don de lenguas, llega a ser profecía para edificación. Lo vimos ya en estudiar los últimos versículos, que cuando hay interpretación al don de lenguas, ya no es solamente lenguas, es profecía, porque está dando la palabra de Dios. Y aquí está orando y vamos a ver la semana que entra, cuando dice, ¿cómo vas a poder dar tu amén? Vamos a ver el significado de eso, porque estás entendiendo la oración y la gracia que Él está dando al Señor en lenguas. Cuando hay mensaje que es interpretado, hay edificación y ya no es donde lenguas llega a ser profecía para edificación. Así aquí en su oración no está pidiendo interpretación. Él no está pidiendo el don de interpretación, el don de poder interpretarlo. Uno no pide don. Acuérdate, uno no pide don. Los dones espirituales se reparten solamente por Dios y como Él quiere. ¿Entiende? Aquí en capítulo 12, si vamos al versículo 7, dice, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Eso es el don espiritual. Manifestación del Espíritu. O los espíritus, dice, porque a este es dada espíritu, palabra de sabiduría, a otro por el espíritu, la palabra de ciencia por el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, mira, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si interpretamos 14:13 en que Él está pidiendo poder interpretarla, está contradiciendo lo que es que los dones espirituales están dados, son repartidos solamente por Dios a uno y cada uno de nosotros. Recibimos nuestro don espiritual del Señor. Versículo 13 dice, orar en esta lengua y tu fin de hacerlo, de ejercer este don, es que sea interpretado para que todos lo puedan entender. Y eso es cierto en hablar en lenguas, en orar en lenguas, en cantar en una lengua, y que tú sabes anteriormente que va a ser interpretado para edificación. Ahora, considera lo que ves hoy en día en cuanto al uso del don de lenguas. Es muy lejos de lo que Pablo está enseñando aquí, lo que él está haciendo. Él está diciendo, por lo cual el que habla en lenguas extrañas, pida en oración al fin que sea interpretado. Interpretado, lo que está diciendo. No el poder que yo puedo interpretarla. Eso es lo que este versículo dice. Y es muy diferente de cómo está escrito, en cómo uno lo ha pensado en el pasado. Pero ahora en el versículo 14, aquí Pablo va a dar un ejemplo hipotético, usando él mismo, donde él dice en 14, porque si yo oro, él está metiéndose otra vez en este ejemplo, como él hizo anteriormente. Él dice aquí,
otra vez, porque si yo, él dice, vamos a decir que yo oro en lengua desconocida, que yo soy el que está haciendo, que estoy orando en una lengua. Dice, si yo lo hago, si oro en una lengua, y mira esto también, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo entendemos eso? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, o mi mente queda sin fruto. Es lo que está diciendo. No mi mente, pero mi entendimiento, perdón. Mi entendimiento queda sin fruto. Ok. ¿Qué dice aquí? Está diciendo que si yo oro en esta lengua y no hay interpretación, ¿qué pasa? Mi entendimiento, él está diciendo, si yo oro en esta lengua, no hay interpretación, dice, mi espíritu ora, ¿ok? Mi espíritu ora. Este es muchas veces mal interpretado. Mi espíritu ora. Muchos piensan que dice que está orando en su espíritu. Internamente está orando en su espíritu, que su mente no entiende lo que está diciendo porque él está orando en su espíritu. Y así parece. Pero eso no va con lo que Pablo ha enseñado ya en estos versículos. Que el que está usando el don de lenguas, que él sí entiende, es edificado. Y él está diciendo que sin la interpretación, el hablar en lenguas solamente edifica a una persona. ¿Quién? A sí mismo. Versículo 4, ya lo hemos visto. Nadie le entiende, aunque habla misterios. Y luego 4 dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Y nosotros vimos eso, que a sí mismo se edifica. Eso significa que él entiende, tal vez no para interpretarlo, pero él entiende a cierto nivel lo que está diciendo. ¿Ok? Vimos que sí edifica al que está hablando. Pablo ya estableció eso, que el que está hablando en lengua sí es edificado por ese mensaje, porque él sí entiende lo que está diciendo, como vimos, tal vez cierto punto, pero no para interpretarlo, sino que no tiene el don de interpretación. Pablo sí tenía el don. Él no está diciendo aquí que esta persona orando en una manera espiritual, en su espíritu, en una manera espiritual, pero él realmente no entiende lo que dice. No. Aunque dice aquí, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Parece que está hablando que lo que él entiende queda sin fruto. No. Él no está diciendo que él está orando en mi espíritu, que es algo místico que está pasando, pero él realmente no lo entiende. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Él sigue diciendo que en una oración sin interpretación no hay beneficio. No hay beneficio para la iglesia, en la vida de la iglesia. Nosotros sabemos eso. Cualquier don que no se puede entender, no hay beneficio, no hay provecho, no hay edificación en la iglesia. Es que cuando él dice mi espíritu aquí, y acuérdate como cuando vimos en capítulo 12, versículo 1, cuando dice, no quiero que hermanos, que ignoráis acerca de los espirituales. Dones no está ahí, la palabra dones no está ahí. Está hablando de los espirituales.
En versículo 14, él sigue el amor, procura los espirituales. La palabra dones no está ahí, pero nosotros vemos que está por el contexto hablando de dones espirituales. Pero Pablo identifica los dones espirituales como espirituales. Espirituales. Seguir el amor, procurar los espirituales, sobre todo profecía. Sobre todo profecía. Procura los espirituales. Así es como Pablo identifica dones espirituales. Los autores que traducen aquí ponen la palabra dones, pero no son lo original. También aquí en versículo 12 dice, anheléis dones espirituales. La palabra dones no está ahí. Anheláis espirituales. Es lo que dice ahí. Okay, la palabra no está en lo original. ¿Qué quiere decir espirituales? Está hablando de la actividad del Espíritu en los dones espirituales. La actividad del Espíritu Santo en los dones espirituales. Ahora, lo que dice aquí en capítulo 14 es que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, Pablo no usa don espiritual. Él está diciendo, mi don espiritual está siendo ejercido. ¡Wow! Eso pone buen sentido en lo que es aquí. Y eso va en acuerdo en la manera que Pablo interpreta dones espirituales en todo este capítulo, desde capítulo 12. Que los espirituales son dones espirituales. Aquí está hablando de un don. Cuando él dice, si oro en lengua desconocida, mi espíritu, mi don espiritual está siendo ejercido. El espíritu se está manifestándose en mí con esta lengua. Es una manifestación del espíritu con esta lengua. Es mi don. Mi don. Él está diciendo, porque si yo oro en lengua, mi espíritu, mi don espiritual, ora. Estoy ejerciendo mi don espiritual. Es como decir, si yo profetizo, mi espíritu profetiza. Si yo sirvo, mi espíritu sirve. Si yo exhorto, mi espíritu exhorta. Es la misma manera en hablar de esos otros dones espirituales. El don del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, es lo que está pasando aquí. Regresamos al 14, porque si yo, Pablo, oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora. Yo estoy ejerciendo mi don espiritual. ¿Ok? El don espiritual se está manifestando. Él no está diciendo de que si yo estoy orando en un nivel espiritual del espíritu, mi alma, mi interior está orando, algo místico, algo misterioso, que está pasando algo en mi interior, en mi espíritu, en mi mente, pero mi mente no lo entiende. Él no está diciendo eso. Eso no es el punto. Él no usa el término así en estos capítulos de espíritu. Él usa hablando de dones espirituales. Y así en nuestra interpretación literal, gramático, tenemos que mirar cómo se expresa esta palabra en el contexto de este capítulo, en el contexto de este pensamiento y de la carta de 1 Corintios. Esto de dones espirituales que habla en versículo 12, ahora está hablando de un don. En versículo 12, donde dice, anheléis dones espirituales o anheléis espirituales, ahora
está hablando de un don y él dice, mi espíritu, este don, ora, si este don espiritual ora. Okay, hablando de un don. El don de lenguas, estamos viendo aquí. Pero esta lengua en este versículo solamente es parte de lo que Pablo está hablando aquí. Si yo hablo, dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Eso solamente es un parte de lo que Pablo está hablando aquí. El otro parte, Pablo está hablando, él se refiere a algo más que se identifica como mi entendimiento. Mi entendimiento. Primeramente vimos que está hablando de mi don espiritual. Ahora dice algo de mi entendimiento. Okay. Cuando se refiere a entendimiento, él está hablando del entendimiento que es para el beneficio de otros, de la edificación. Pero uno dice, pero él está diciendo mi entendimiento. Él no está diciendo que él usa la lengua y no entiende lo que dice. Mi entendimiento queda sin fruto. Como vimos, eso contradice los pasajes que hemos visto, que el que habla en lenguas, él mismo es edificado, que el que ejerce este don, sí tenía de menos cierto nivel de entendimiento de lo que estaba diciendo. Y uno como Pablo, él tenía el don de lenguas y el don de interpretación también para explicar lo que está diciendo detalladamente a otros. Eso es la diferencia. La interpretación es algo que uno puede comunicarlo detalladamente lo que el que habla en lenguas está diciendo. ¿Ok? Si solamente tienen este entendimiento de cierto nivel, sí hubo edificación para él, como dice en versículo 4, que así mismo se edifica. ¿Ok? Así mismo se edifica. Pero si no puede explicarlo detalladamente, nadie más sería edificado. Nadie. Lo que dice aquí, cuando dice, pero mi entendimiento, eso es, que el entendimiento que yo tengo no produce fruto para otros. ¿Ok? Para otros. Es que no es de edificación para nadie más, sino él solo. Eso es la idea de mi entendimiento. Mi entendimiento. Para ellos, no es porque no es una explicación detalladamente de lo que está diciendo el Espíritu con esta lengua. Se puede traducir este versículo en esta manera. Si yo oro con lengua desconocido, mi don espiritual está siendo ejercido. Es lengua, es manifestación del Espíritu, es verdadero. Estoy usando mi don espiritual de lenguas en oración. Todo eso es oro en mi espíritu. Pero el entendimiento, lo que dice el mensaje de la oración, el contenido que debe ser comunicado para beneficio de otros, no está ahí. Si no hay interpretación de lo que dice en versículo 13, queda sin fruto. Queda sin fruto. Y haga un estudio de fruto y entendemos que está hablando de edificación. Sin fruto, no es fruto al que está hablando, como parece aquí, dice, mi entendimiento queda sin fruto, parece que yo quedo sin fruto. No, mi entendimiento queda sin fruto porque nadie más lo puede entender. Es lo que está diciendo. No al que está hablando o orando queda sin fruto, sino todos los demás que le están oyendo. Y que en el contexto de todo
estos capítulos, capítulo 14, 12, 13, 14, ¿qué es el contexto? ¿Qué es lo que Pablo quiere comunicar? Es que los dones espirituales son para la edificación de todos. Para la edificación para el cuerpo de Cristo. Comenzamos con el cuerpo de Cristo en capítulo 12. Por esa razón y con ese sentido uno tiene que llegar a mirar estos versículos. Porque Pablo quiere llegar a ese punto. Y como vimos, él sí está repitiéndose en este párrafo de versículo 1 a 5. En este párrafo de versículo 6 a 12. Y luego ahora en esto de 13 a 19. Es una repetición de lo que es el sentido principal que él quiere comunicar, que las lenguas no es comunicación efectivo si nadie los puede entender. Dice que no hay fruto para otros, queda sin fruto para otros. Y eso queda con lo que dice anteriormente en lo que enseñó a nosotros y también lo que dice en versículo 15. Él dice que pues oraré con el espíritu, o ejercer mi don espiritual, pero oraré también con entendimiento. Yo voy a ejercer mi don espiritual de orar en lenguas, pero también con entendimiento. Cantaré con el espíritu. Está cantando en lenguas. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Eso es la exhortación que él está diciendo aquí. Está diciendo que si esto es lo que está pasando, nos está diciendo que eso es lo que está pasando en la iglesia. Sí, el don espiritual es verdadero, es el don de lenguas, es una manifestación del espíritu, pero el entendimiento, la interpretación no está ahí. Y cuando no está ahí, queda sin fruto. Fruto de edificación. Entendimiento aquí es interpretación. Y dice, mi entendimiento es limitado. Si no tiene el don de interpretación, es limitado. No es suficiente para la edificación del cuerpo, pero sí edifica al que habla a cierto nivel. Pero si hay interpretación completa del mensaje o de la oración o del canto, es donde hay provecho, donde hay edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo sabe que nada va a pasar en la iglesia de Cristo Jesús si no entienden el comunicado del que el Espíritu Santo les quiere decir. Pablo sabe, si no están entendiendo, como tal vez hoy en día no están entendiendo porque les estoy confundiendo, que no hay edificación del Espíritu. Y con lengua solamente hay una manera que pueden entender la lengua. Solamente una manera es que hay interpretación. Ok. Versículo 13. El que ora o habla en lengua extraña, ora con esta intención. ¿Qué es la intención? Que ora con el fin de que ser interpretado. Eso quiere decir, si el que no tenía el don de interpretación, tenía que asegurarse que sí hubo alguien que lo pudo interpretar. Eso implica, como vimos, versículos 27 y 28. Tiene que ser interpretado, si no, cállase. ¿Y cómo uno puede saber a callarse? Es que ya sabe anteriormente que si va a haber interpretación. Por eso dice, pida en oración con la intención que sea interpretada.
Es lo que dice. Ok. Si no hay interpretación, y luego el versículo 14 dice, porque si oro con el don de lenguas en mi espíritu, si estoy ejerciendo mi don de lenguas, es manifestación del espíritu, pero el entendimiento que yo tengo en mi mente, que yo tengo, mi entendimiento es sin fruto, si no tengo el don de interpretación. Queda sin fruto para otros si no hay interpretación, es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que estos dos versículos dicen. Lo que está diciendo. Y realmente lo que está diciendo aquí es no lo hagas si no hay interpretación. No lo hagas si no hay interpretación. ¿Por qué? Porque Pablo ama a esta iglesia. Él quiere que ver que ellos crecen. Que ellos crecen. Que pueden ver a Cristo formados en ellos. Aquí hay cada uno que se levanta aquí y dice que podemos ver a Jesús por medio de su palabra. Eso es lo que Pablo dice. Y la razón por la cual Pablo está tomando tanto tiempo, tantos ejemplos con este don de lenguas, que ellos dejan el mal uso de este don, porque él ama a esta iglesia, que ellos llegan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él quiere ver Cristo formado en ellos. Y esto estaba causando confusión. Y realmente tomando tiempo de lo que era la adoración verdadera y hablando estas lenguas sin interpretación, estas lenguas sin que nadie entendía, sin que hay provecho, sin que haya edificación. Y parece que no solamente uno, dos o tres, máximo tres, que todos estaban queriendo hablar en lenguas. Y eso no era para edificación. Porque edificación solamente va a suceder si los dones espirituales son ejercidos en la manera correcta. Es lo que está diciendo. Y por eso aquí en este capítulo está dando criterio, está dando guía y dirección en cómo se ejerce este don de lenguas. Hermanos, 13 a 19 es un párrafo y vamos a ver el resto la semana que entra. Es muy importante, porque Pablo lo concluye este párrafo en decir, yo prefiero, yo que hablo lenguas y realmente tal vez no hay en la iglesia de Corinto, porque él les tiene que decir que yo hablo lenguas más que todos ustedes. Parece que no estaba hablando lenguas frecuentemente en esta iglesia. Pero él dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Solamente 5. Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y ahí está implicando 10,000 palabras en lengua desconocida que no es interpretado. Ahí está dando lo que realmente este párrafo quiere decir. Y vamos a ver esos versículos 15 a 19 la semana que entra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y en la manera que está escrita, que podemos, Padre, escudriñarla bien para entender, Señor, lo que los autores en lo original podían decir. Gracias te damos por estas palabras que muchos teólogos han desarrollado, han, Señor, estudiado para dar una interpretación que es, Señor, gramática, histórico y literalmente la mejor traducción. Ayúdanos, Señor, en lo que sigue para que podamos ver que lo que acabamos de ver, Señor, cae bien en lo que tú estás explicando, Señor, en estos pasajes.
Pedimos, Señor, con esta edificación que podemos, Señor, ayudar a los que están, Señor, encarcelados en iglesias, Señor, que realmente están haciendo un espectáculo de lo que es este don que es tan sencillo a entender, Señor, en su contexto. Gracias te damos, Señor, porque Pablo se preocupa tanto por nosotros, que quiere enseñarnos, Señor, lo que es el uso correcto de este don, que sea para nuestra edificación como iglesia. Ay, Padre, gracias te damos por tu amor y por tu palabra. Pedimos que nos ayudas a buscar siempre tu reino. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.